Sino que entonces lo que le puse fue cosas in. Cosas in. Vamos a ver si tiene algo que ver con lo que dice el texto, ¿no? Génesis capítulo 23. ¿Tienen el texto? Leemos entonces. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Ustedes saben, hermanos, que Abraham tuvo que pasar por diversas pruebas. De hecho, la vida de Abraham fue una prueba tras otra prueba, tras otra prueba constantemente. Nosotros recordamos perfectamente bien que la paciencia de Abraham fue probada en aquel momento en el cual él recibió, desde el momento en el cual él recibió la promesa de que partiera de la tierra de sus padres para la tierra que el Señor habría de darle y proveerle, y la promesa de tener una larga descendencia. Abraham tenía ya 100 años y todavía no veía a ese heredero que el Señor le había prometido. Tuvo que ser paciente en la espera de que el Señor cumpliera con esa promesa. También en cuanto a su coraje, el coraje de Abraham fue probado en aquella ocasión en la cual ustedes recuerdan que Lot, su sobrino, fue tomado prisionero por 5 reyes del norte, y él salió a rescatar a su sobrino y con coraje armó a sus empleados, a sus siervos, a todos los que estaban en su casa que podían pelear, y fue y rescató a Lot, su sobrino, y rescató no solamente a Lot, sino también a todos los de la ciudad de Sodoma que habían sido tomados juntamente con él. La fidelidad de Abraham también fue probada. La fidelidad de Abraham fue probada en aquella ocasión en la cual ustedes se recuerdan que la hambruna fue tan grande que terminó yendo a Egipto, ¿no? Y también vimos nosotros que su fe fue probada grandemente, lo vimos hace un par de semanas, cuando Dios lo puso a él, más que su fe, yo diría, en ese momento fue su obediencia la que fue probada, cuando Dios lo puso a él en la disyuntiva de preguntarle o de demandarle el sacrificio de su hijo en obediencia. O sea que su obediencia fue probada, también lo fue su fe en un sinnúmero de ocasiones, como el caso en el cual él mismo una vez y otra vez intercedió a favor de
de la ciudad de Sodoma, para que no fuera destruida por el Señor, manifestando su confianza reiterada en que el Señor finalmente cumpliría en misericordia aquello que pactara con él. Sea como sea, lo que estamos hablando es que todas estas pruebas, una tras otra, hay algunos que piensan que en total fueron cerca de 25 pruebas diferentes, las cuales en el texto de la vida, en el texto de la escritura de Génesis, en la vida de Abraham se manifiestan. Pues todas estas pruebas no hicieron otra cosa que acercar a Abraham a Dios. Estamos en un pasaje en el cual ya Abraham es un hombre de 137 años aproximadamente y ha tenido toda una vida en la cual él ha podido una vez y otra vez y otra vez descansar en el Señor, manifestar su confianza en Él completamente y acercarse a Dios a través de las pruebas. Porque el propósito de las pruebas que el Señor nos permite que pasemos nosotros es que nosotros pues busquemos de Él, nos acerquemos a Él, nos aferremos a Él y nos fortalezcamos en fe. Y eso había sucedido en el patriarca Abraham. Ahora él estaba pasando por una prueba distinta a todas las demás. Una prueba que aludía o agredía, tal vez, no sé cómo decirlo, lo más íntimo de su ser. Era una prueba a sus afectos, era la pérdida de su esposa, de su compañera de vida. Acuérdense que Sara era su hermana materna. En consecuencia, Sara y él se conocían desde niños, se casaron jovencitos, salieron y peregrinaron todo el tiempo juntos. O sea, tenían toda una vida larguísima compartiendo en una y otras vicisitudes, en una y otra experiencia, en una y otra vivencia, en una y otra experiencia de fe. Y en este momento, pues, el Señor se llevaba a su esposa. Cuando nosotros perdemos un ser amado cercano es que nos damos cuenta de que es un tipo de dolor y de prueba como tan distinto a todos los demás. Ese pesar tan grande que produce la separación es algo que no se puede transmitir fácilmente, que hay que vivirlo, que hay que experimentarlo, y que es un tipo de prueba completamente distinto a todo tipo de prueba, incluyendo las propias enfermedades. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, a un ser cercano, a un padre, a una madre, dicen que de la pérdida de un hijo es prácticamente algo dificilísimo de recuperarse. Con la gracia del Señor, claro que se puede, ¿verdad? Pero que no son cosas fáciles, son pruebas completamente distintas porque calan muy profundamente. Y Abraham estaba pasando por esa prueba en este momento. Lo interesante es que vamos a ver cómo Abraham supera la prueba otra vez más correctamente. Y en el proceso en el cual nosotros vemos este estudio esta mañana, vamos a ver que podemos aprender mucho de las lágrimas de Abraham, como podemos también aprender de las experiencias que tuvo él, del testimonio que él vivió y expuso, y además de eso, de la misma operación mercantil o adquisición que tuvo acá cuando quiso conseguir un lugar donde sepultar a su muerta. Hay una serie de cosas que son consignadas como eludibles, como evitables, como variables, como definidas, como tachables y como esperadas. Y cuando hablaba del título, lo que pasa es que las cosas que en este caso son eludibles, evitables, variables, definidas, tachables y esperadas, cuando le ponemos el in antes, se convierten en ineludibles, inevitables, invariables, indefinidas, intachables e inesperadas. Y de eso es que vamos a hablar esta mañana. O sea, vamos a ver cómo a través del texto hay un suceso que aparece que es completamente ineludible, una tristeza que es completamente inevitable, una condición que se mantiene invariable, un lugar que es indefinido, un testimonio que es intachable y una propiedad que es inesperada. Y vamos entonces a estudiarlo viéndolo de estas diferentes perspectivas. En primer lugar, el versículo 2 dice: murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y murió Sara. Ustedes saben que Génesis, a pesar de que es un libro de los inicios y de los comienzos, también es un libro donde una vez y otra vez y otra vez se habla de funerales. O sea, de cada uno de los patriarcas y cada uno de los personajes que aparecen, pues siempre termina con la misma frase: y murió. Y es la misma frase con la que va a terminar la vida mía y la vida tuya también. A veces nosotros queremos vivir de espalda la realidad de la muerte. Pero la muerte es una sentencia que viene como consecuencia del pecado. O sea, la Escritura dice, y fue el pensamiento de Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol.
que un mismo suceso acontece a todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Y después de esto van a los muertos. En otras palabras, el pecado es una realidad en nosotros, una realidad presente en todas nuestras vidas, es lo que está reflexionando Salomón en este pasaje, en este versículo, y nos trae como consecuencia la muerte. La Biblia enseña que es una consecuencia del pecado la muerte, porque es la paga del pecado. Y consecuentemente, no solamente la física, sino también la muerte espiritual, la condenación, es una realidad que pende sobre cada ser humano vivo. Es un suceso completamente inevitable. Tarde o temprano alguien dirá, y murió Atilio, ¿verdad? Y cuando llegue ese momento, ¿verdad?, cuando el nombre nuestro esté a seguida de la expresión, ha fallecido fulana o fulano, y ese es tu nombre que está ahí, la pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿por cuáles cosas vamos a ser recordados por aquellos que dejemos atrás? ¿Cuál va a ser el legado que nosotros tenemos en el momento, o dejemos en el momento en el cual nosotros pasemos a dar cuentas a Dios? Había pasado una vida bien larga para Sara. 127 años ya era una vida larga en el tiempo en que vivió Abraham y que vivió Sara. La vida se había cortado considerablemente luego del diluvio, y 127 años era una vida. Fíjense que el mismo texto lo dice. En el versículo primero dice que fueron 127 años, y habla de ellos como muchos ahí. Todos estos fueron la vida de Sara. Y luego de 127 años, Sara estaba dejando un legado importante, un legado tan importante que la Escritura lo consigna en varios pasajes. Pero particularmente hay un pasaje que habla de Sara, tomándola como referente en su condición de madre de todas las creyentes y de una esposa que realmente era un modelo de esposa. Y lo pone como referente. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 5 y 6, lo siguiente. Dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios. Dice, así aquellas mujeres que esperaban a Dios, es el caso de Sara, ¿verdad?, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual todas vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces se presenta a Sara como un modelo de una creyente que espera en Dios, y a Sara como un modelo de una esposa que estaba sujeta a su marido. Sara dejaba un legado que el Señor perpetuaría en su propia palabra, y que tomaría entonces para que cada creyente verdadera se pueda ver en el espejo de Sara. Había muerto, su vida no había sido en vano. No solamente había sido utilizada por el Señor como compañera de Abraham en toda su peregrinar, sino que además ella se había convertido en una verdadera y genuina creyente. Y en consecuencia, Sara estaba dejando un legado, pero no solamente estaba dejando un legado, sino que estaba asumiendo, adquiriendo, o por así decirlo, recibiendo el beneficio de su fe, yendo a la presencia del Señor. ¿Qué va a pasar contigo? ¿A dónde tú vas a parar? Porque tarde o temprano es un suceso ineludible el hecho de que te vas a morir. Te vas a morir. Y yo no recuerdo que nadie, ¿entiendes?, se perpetúe por el hecho de que dejó muchos millones de dólares. O se perpetúe porque dejó muchas propiedades, o tuvo muchos hijos, o tuvo... Dice la Biblia que sin nada hemos venido a este mundo y sin nada saldremos de él. Y aquello que dejemos como legado, más vale que sea un testimonio de una vida espiritual imitable. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Un suceso ineludible. La segunda cosa que vemos, y está en el versículo 2 también, es una tristeza inevitable, que es la tristeza que trae la separación. El suceso ineludible fue la muerte de Sara. La tristeza inevitable es la que trae la separación. El problema es ese, que para los que se quedan acá, la muerte implica separación. Es la única vez en las Escrituras que vemos a Abraham llorar. Si lloró antes no lo sabemos, pero en ese momento lo dice de una manera muy particular. Y vino Abraham, versículo 2, a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y ciertamente una vida longeva es algo que en cierta forma pues consuela a los descendientes, pero sin embargo no lo hace con los coetáneos.
Los descendientes dicen, bueno, la abuela murió, pero ya gracias a Dios ya tenía 90 años. Pero el compañero, la compañera de la abuela, o los coetanos, los que tienen la misma edad o una edad similar, realmente eso no les sirve mucho de consuelo. ¿Por qué? Por el mismo hecho que los años juntos, los años vividos, los años compartidos, las vivencias, ¿verdad?, son algo que por el contrario se convierten en recuerdos, en memorias, que producen congoja, producen tristeza cuando se piensa en la separación, de que es algo que sencillamente quedó atrás. Luego de tantos años juntos, se crea una especie de interdependencia y los recuerdos, pues, son algo que producen ciertamente una tristeza profunda. Yo recuerdo a mi madre cuando finalmente quedó sola, que siempre decía, ay, mi hijo, qué fuerte es la soledad, qué difícil es la soledad. Y ciertamente es algo que, si por más que yo quisiera comprenderlo, no iba a poder hacerlo. Pero es así. Es una realidad, una tristeza que no se puede evitar. Y por eso es importante que haya un duelo. Abraham dice que tuvo duelo por Sara y que lloró. Tuvo el duelo porque el duelo es algo temporal, es algo que a pesar de que en un momento dado hay una profunda tristeza, luego entonces vienen los recuerdos a sustituir el dolor de la separación del momento y en consecuencia se supera el duelo. Abraham lloró, pero fíjense que no fue algo permanente. Abraham no cayó en ningún tipo de depresión, muy por el contrario. El texto dice en el versículo 3 que se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él diciéndole, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si bien es conveniente que haya un duelo, si bien es conveniente que haya un llanto y que haya un desahogo, sin embargo todo esto tiene que tener un tiempo, debe ser temporal. Cuando una persona se hunde en demasiada tristeza, termina deprimiéndose y esta depresión muchas veces inclusive trae como secuela una enfermedad peor sobre aquel que está viviendo ya esa situación de tristeza. Entonces Abraham estaba aquí viviendo algo que debía ser. Tenía una tristeza que era natural, que era inevitable, la tristeza de la separación. Pero hay una perspectiva interesante para el creyente, y es que en 1 Tesalonicenses el Espíritu Santo nos dice que cuando se trata de un ser amado que muere, pero que ese ser amado es un creyente, nosotros no debemos desesperarnos, o sea, no debemos perder las esperanzas. En otras palabras, debemos tener la alegría del gozo profundo en el interior, el consuelo de que vamos a ver a esa persona de nuevo en la presencia del Señor. En otras condiciones, claro que sí, ¿verdad? Pero finalmente su alma no se perdió, muy por el contrario, lo que ha hecho es adelantarse al lugar donde vamos. Y por eso dice 1 Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, refiriéndose a aquellos que mueren. Y dice, ¿por qué? Dice, porque sabemos que así como Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que mueren en Él. En otras palabras, los que mueren cristianos, ¿entiendes?, van a juntarse con nosotros en el momento en el cual el Señor Jesucristo regrese de nuevo a reinar a la tierra. En otras palabras, no puede ser permanente nuestra tristeza. Es comprensible, es natural, es inevitable. Cuando una persona, hay gente que es tan torpe que va a aquel deudo y le dice, fortalécete, ten confianza, el Señor, sí, pero es que tengo que llorar porque se me fue. Es natural, es inevitable, es conveniente, pero no debe ser permanente, ¿verdad? Porque tenemos una esperanza gloriosa de que nos veremos cara a cara en la presencia de nuestro Señor. Estamos aprendiendo del texto. Dos cosas, Lo primero, que era ineludible, que era el suceso de morir para cada quien, y inevitable el que eso produzca tristeza. El tercero tiene que ver con una condición invariable, y es la condición de Abraham cuando en el versículo 4 dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Una condición invariable, la extranjería. Hermanos, Abraham se mantuvo toda su vida a una distancia prudente de los incrédulos, de los paganos. Él había dejado allá en Ur de los Caldeos, una nación completamente pagana, la falsa religiosidad, la falsa creencia, la idolatría, y desde ahí volvió a mezclarse.
no volvió a mezclarse más nunca. Estaba viviendo en territorio eteo y mantenía su distancia de los eteos. Habíamos visto antes que mientras que Lot se metió en el mismo medio, en el mismo corazón de los malvados sodomitas, sin embargo él no, él prefirió vivir en tiendas y se mantuvo siempre separado, él con su clan, con su gente. Y es interesante que la Escritura hace una exhortación similar a los creyentes de hoy día. Cuando habla de aquellos, en Hebreos capítulo 11 dice que fueron personas que murieron conforme a la fe. Y dice la Escritura que ellos no recibieron lo prometido, sino que lo miraron de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham decía, yo soy extranjero y peregrino. Y él quería ser extranjero y peregrino, a pesar de que estaba en la tierra que Dios le había prometido. Él reconocía que ese no era su medio ambiente natural. Y ese es el problema que muchas veces sucede con los creyentes. Que la Biblia dice que no somos del mundo. Sin embargo, a nosotros parecería que lo que queremos es todo lo contrario, ser del mundo. Y si el Señor nos sacó del mundo, como dice la Escritura, porque no somos del mundo, y por eso el Señor dijo, guárdalos del mal y guárdalos del mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el afán de meternos tanto en las cosas del mundo? Nuestras vidas asfixiadas, ahogadas completamente, se ven con mucha frecuencia por las presiones, tensiones, demandas del mundo. Y consecuentemente viene también la contaminación del mundo, de lo cual Abraham se mantuvo impoluto, separado todo el tiempo. Lot no, pero Abraham sí, de lejito. Y los cristianos estamos invitados por el Señor a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo y a abstenernos a participar de las cosas pecaminosas del mundo. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, yo les ruego que como lo que ustedes son, no se involucren en esas cosas carnales. Todo lo contrario, mantengan vuestra buena manera de vivir en medio de los hombres. Manténganse aparte, vivan de una manera distinta, vivan de la manera buena como ustedes han vivido. Dice, y no se involucren, absténganse de esas cosas. El cristiano debe tener claro que es un pasajero en tránsito. Nosotros estamos en tránsito aquí, no solamente por el hecho de la muerte, sino por el hecho de nuestro destino final. Cuando viví en Italia, tenía esa visión tan clara de que mi estadía allá era tan pasajera que ni siquiera quise comprar muchos abrigos de frío. Pasé unos fríos. Porque yo decía, total, yo lo que voy a pasar aquí es un solo invierno. ¿Y qué invierno pasé por tacaño, por no comprarme un buen abrigo? Pero era que yo decía, yo no me voy a quedar aquí, yo voy de nuevo para República Dominicana, ¿verdad? Yo soy un extranjero acá. Alguien ha dicho que el único lugar donde no somos extranjeros es nuestra propia tierra, ¿verdad? Y nosotros somos, dice la Escritura, ciudadanos del reino de los cielos. Aquí en la tierra, no importa el país donde estemos, somos extranjeros y somos peregrinos. Abraham lo tenía claro. Abraham lo tenía claro y no jugaba con eso. Era una característica o una condición constante en él, el considerarse extranjero y peregrino. Era invariable completamente. A lo largo de toda su vida no vemos a él que se haya mezclado en absoluto. Y esto es importante. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, dice que para los fines de él solamente le importaba gloriarse en la cruz de Cristo. Dice, porque por esa cruz el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, para los fines del mundo yo estoy muerto. Para los fines del mundo, que me consideren que yo no vivo, que yo no he muerto. Porque por causa de Cristo y de la cruz de Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, no me interesa el mundo es algo muerto para mí y yo muerto para el mundo. Extranjero y peregrino. En este sentido, nosotros debemos estar claros que esa es nuestra condición. Si recibimos a Cristo como Señor y Salvador, si de verdad somos herederos del reino de los cielos, lo que estamos es perdiendo el tiempo y contaminándonos, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos involucramos, y esa es la palabra tal vez más precisa, involucramos con la vida, los valores, las prioridades de este mundo. Estamos hablando de cosas y la próxima es un lugar indefinido.
¿Y cuál es ese lugar indefinido? La sepultura. Dice el versículo 4 que él va donde los heteos, ¿verdad? Y en medio de la comunidad le dice: dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Miren los años de Abraham, y todavía él no sabía, él no estaba preparado para sepultar a nadie aparentemente, ¿verdad? No tenía una tumba, no tenía un lugar, no tenía absolutamente nada. ¿Y saben algo? En cierta forma, nadie sabe a ciencia cierta dónde va a ser sepultado. Yo recuerdo que mi esposa me decía siempre que debíamos reservar una parcelita en el Cristo Redentor. Ahora resulta que nadie quiere ir al Cristo Redentor porque está rabalizado completamente, ¿verdad? Entonces hay otras opciones. Pero finalmente no sabemos. A la hora de morir no sabemos dónde van a decidir, si es que va a haber la opción, ¿verdad?, de enterrarnos en un lugar u otro. O sea que lo que sí sabemos es que no vamos a estar aquí. Pero en qué lugar van a reposar nuestros restos no lo sabemos. No sabemos si ciertamente va a ser en el panteón guardado o simplemente en una fosa común, como muchas veces ha sucedido detrás de grandes calamidades o catástrofes, como sucedieron después de los terremotos o después de los, ¿cómo se llama lo del mar? Los maremotos, el tsunami, ¿verdad? Que sencillamente ahí no importaba qué tipo de sepultura tuviera previsto para ti, finalmente el Señor no se preocupó por eso. Terminó, como Isaías decía, sepultado en sepulcro de ricos, en el de José de Arimatea, pero no se preocupó mucho por eso. Ciertamente es algo bastante indefinido dónde nuestros cuerpos van a reposar. Pero hay algo interesante, y es el hecho que la selección del lugar por parte del que todavía vive proyecta, ¿verdad?, donde él piensa que van a estar en el futuro sus sucesores. Y si la selección del lugar lo hacen los sucesores, o sea, los deudos, entonces, ¿qué es lo que proyecta? El hecho de que piensan permanecer en tal lugar. O sea, normalmente uno entierra a sus seres queridos pues cerca del lugar donde uno está, donde haya una tumba o un lugar donde uno pueda eventualmente acudir o rememorar o honrar. Es interesante que este tema se ha ido tergiversando muchísimo, el tema de la sepultura. Abraham estaba planificando que sus descendientes permanecieran en esa tierra. Él no tenía posesión de nada. Él era un extranjero y un peregrino, pero él tenía la promesa del Señor de que él le daría esa tierra específicamente donde él vivía, la tierra de Canaán, para él y para toda su descendencia. Y fíjense si es así, que vamos a ver nosotros más adelante en el capítulo 24, en el versículo 6 específicamente, que cuando él manda a buscar una esposa para su hijo Isaac, le dice al siervo que lo manda a hacer la diligencia, que vaya hasta allá a buscar entre su parentela, ¿verdad? Le dice: procura que mi hijo no coja para allá. Si tú puedes, tú le traes la novia, y si no puede, no se la traiga, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Pero él que no coja para allá, o sea, él quería que el hijo se quedara en el lugar de la promesa del Señor. Había una prisa. Acuérdense que los cuerpos, y sobre todo en ese ambiente seco y árido, pues se podrían rápido. La putrefacción era algo que sucedía rápido, es algo natural, que al cabo de 2 días pues ya el cadáver comience a descomponerse. Y fíjense que él se levantó y de una vez fue y comenzó a procurar dónde enterrar a su muerta. Hoy día, no sé qué ha pasado, pero es que como que todo lo malo se pega, ¿verdad? Pero hoy día el esnovismo es que a mí me cremen. La cremación. Ustedes saben que la cremación, al igual que la momificación, son prácticas paganas, completamente paganas, heredadas del paganismo. La cremación la usan todavía hoy día los budistas y los hinduistas. De hecho, voy más lejos. Hay una tradición hindú religiosa que se llama el sati, que es el rito mediante el cual la viuda la quemaban en la pira funeraria de su marido juntamente con él. La inmolaban. El valor de la mujer tan y tan bajo, ¿verdad? Y todavía tengo entendido que en algunas comunidades se lucha con eso, como también con la ablación de las féminas allá en África, que si un hombre moría, su viuda
la quemaban viva con el cadáver de la pira funeraria en la cremación, los cremaban juntos los dos. Eso paró, ustedes saben cuándo, con la ocupación inglesa. Los ingleses fueron que frenaron esto, comenzaron a perseguirlo como un crimen, como un asesinato. Y cuando los hindúes argumentaban que esa era su religión, que era su fe y su tradición, ellos decían, bueno, pero la nuestra es que si usted la mata, usted es un asesino. Y consecuentemente tenemos nosotros que condenarlo a usted. El hecho es que la cremación es algo que ha existido siempre. Usted ve en la Biblia y la sepultura es la manera como se honra a una persona que se aprecia. Y la destrucción del cadáver es una sentencia que viene como consecuencia de, por así decirlo, del desecho o la depreciación de una persona. O sea, lo peor que le podía pasar a una persona es no ser enterrada en el sepulcro de sus padres, sino por el contrario, ser comido por las fieras o ser destrozado o ser quemado. Pero ahora está de moda, ahora está muy de moda. Y algunos piensan que con eso pues hay menos manejo del cadáver, y es todo lo contrario. Hay más manejo porque inclusive hay que hacer la autopsia, porque entonces para certificar, porque después de quemado no hay manera de nada. Y que unas complicaciones enormes, sale costosísimo, pero independientemente, el hecho es que son conductas y patrones del mundo, que hoy día yo veo inclusive cristianos que a sus seres queridos, sus padres cuando mueren los creman. Ah, no, que es preferible que los crememos. Increíble, increíble. Nosotros sabemos que la sepultura es algo temporal, que vamos a estar en ese lugar hasta la final trompeta, y que la final trompeta los muertos en Cristo se levantarán primero, y dice la Biblia que se siembra en incorrupción y seremos resucitados en corrupción y seremos resucitados en incorrupción, que se siembra en deshonra y seremos resucitados en gloria. Y la sentencia de Dios es: polvo eres y al polvo volverás, y no hay que hacer mucho esfuerzo con simplemente sepultar a una persona, y el Señor se ocupará el día de su regreso, si está en Cristo, de despertarle del polvo. Un lugar indefinido, la sepultura. No sabemos ciertamente, nadie puede garantizar. En estos días oí la noticia, tal vez estoy diletando un poquito, de que se llegó a pensar en un momento dado el Valle de los Caídos, que fue construido por Franco para su sepultura, ¿verdad? Se llegó a considerar el demolerlo, el destruirlo, ¿verdad? Y luego entonces lo frenaron. El antifranquismo quería destruirlo. Así hicieron aquí con las cosas de Trujillo también, ¿verdad? Trujillo terminó enterrado en el exilio, en una tumba en España, no sé ni dónde, y la última vez que pusieron una fotografía en el periódico, completamente destruida, la tumba vandalizada, etcétera, etcétera. Aquel que pensaba que poniéndole su nombre a la ciudad de Santo Domingo se iba a perpetuar más allá de su muerte. Un lugar indefinido. Después vemos un testimonio intachable. Estamos viendo cosas un testimonio intachable. ¿Cuál es el testimonio intachable? Aquel que está centrada, aquella vida que está centrada en Dios. ¿Están conmigo todavía? Amén. Amén. Versículo 5 dice: y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impediré que entierres a su muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Un testimonio intachable completamente el testimonio de Abraham. Fíjense qué interesante. Había tenido una vida de fe, un testimonio de fe tal que los heteos paganos, ¿verdad?, dicen: tú eres un príncipe. Pero no dice un príncipe, no era por su condición de patriarca, por su riqueza. Dice: eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y lo que están diciendo: tú eres un representante de Dios aquí en este medio. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Que nos reconozcan a nosotros, no por el título académico que tenemos, no por el dinero, no por el prestigio profesional, no por la posición social que tenemos, sino que nos reconozcan porque seamos hombres y mujeres de Dios. Tú eres un príncipe de Dios, tú eres una princesa de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Un testimonio completamente intachable. Fíjense que tenía la opinión favorable de la generalidad. Dice aquí aquel que le responde, dice: ninguno de nosotros te negará su sepulcro. En otras palabras, el nuestro te lo damos a ti.
Ninguno, no va a haber nadie. Tú eres un príncipe de Dios. O sea, que era un testimonio generalizado, una opinión favorable generalizada que tenía. Él tenía un testimonio intachable por su conducta, por su comportamiento. Como siempre pienso que el problema no es de raza, el problema no es de cultura, el problema es de comportamiento. El problema no es de religión, es de comportamiento. Lo que diferencia a un ser humano de otro ser humano es la manera como se conduce, cómo se comporta. Estoy hablando en términos sociales. No que sea blanco, negro, amarillo o azul, ni liceísta ni escogidista, a pesar de que prefiero los liceístas. Pero su conducta, entonces la conducta de Abraham era una conducta correcta, una actitud reverente. El versículo 7 dice, Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Y eso lo hace 3 veces. La reverencia, el trato reverente, que los pueblos asiáticos los practican también, el respeto al otro. Pero no solamente por eso tenía un testimonio intachable, tenía un testimonio intachable porque fue una persona honrada a toda prueba. Honrada fuera de toda duda. Fíjense que no fue una persona ventajista. En el versículo 8 vemos nosotros que hablaron con ellos y le dijeron, habló con ellos y le dijo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de ti, oídme, interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Pero no se quedó ahí. Dice que por su justo precio me la dé. Él no estaba pidiéndole que le hicieran una ofrenda. Ahora hay un proyecto de ley presentado donde se pretende que el Estado determine una suma del Producto Interno Bruto para repartirlo entre las iglesias, para que las iglesias hagan obra de bien social. Yo lo siento, pero yo no estoy de acuerdo. Que haga obra de bien social el Estado. La iglesia tiene que predicar el Evangelio y tiene que hacerlo con los recursos que le proveen los creyentes. ¿Entiendes? Ahí está discutiéndose, salió en el periódico, en la Cámara de Diputados. O sea, es buscar ventaja. Abraham no fue ventajista. Dice, por favor, intercedan para que me la venda, para que me la dé, pero que me la dé vendida por su justo precio, yo lo voy a pagar. Él no iba a comprometerse, él no iba a deberle el favor a estos paganos de que porque le hicieron un favor, como la iglesia no debe estar comprometida que porque el gobierno le dé una suma tenga que supeditarse. Gloria a Dios. No debe ser así. Hermanos, versículo 13, él le respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes si te place te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. O sea, yo quiero sepultar a mi muerta, yo necesito un lugar, pero si tú tomas el precio, entonces que yo voy a poder. Efrón no fue tardo, ni perezoso, ni tonto. Le vendió, según dicen los estudiosos, la parcela completa, incluyendo la cueva, que era lo que le interesaba, la heredad completa, y se la vendió en sobreprecio. Y dicen los estudiosos que ese monto que le pidió era una cosa tremenda, pero el dinero no era su problema. El dinero no era su prioridad, mejor dicho, no su problema, no era su prioridad. Respondió Abraham a Efrón diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Un buen árabe comerciante, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Entonces Abraham convino con Efrón y pesó a Abraham Efrón el dinero que le dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. En otras palabras, mírenlo todito. ¿Cuánto que tú dices? Vale, fui, es mío ya. Ok, no te debo nada. Tenía un testimonio intachable. Él no podían decirle que estaba en deuda con nadie. Él no manifestó en ningún momento el deseo de sacar ventajas, ni siquiera de su buen testimonio, y mantuvo un testimonio en el cual era identificado como un príncipe de Dios en medio del pueblo. Hermanos, ojalá y nosotros tener un testimonio así. Ojalá que más que conocernos por lo que tenemos o por lo que seamos conocidos simplemente porque es una cristiana verdadera, genuina, es un verdadero hijo de Dios, creyente verdadero. Ese es el mayor testimonio. Finalmente, hermanos, estamos hablando de cosas un suceso ineludible
una tristeza inevitable, una condición invariable, un lugar, ¿verdad que sí? Cosas así, indefinido, un testimonio intachable y finalmente ¿qué? Una propiedad inesperada. Porque Abraham no estaba buscando comprar una parcela. Lo que quería Abraham era simplemente una tumba. Él quería la cueva. En el versículo 9 él dice, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Que me vende ese pedacito de la cueva para yo poder sepultar ahí a mi muerta delante de mí. La cueva de Macpela y la heredad se vienen a constituir en la primera y única porción de tierra que Abraham adquiere en vida en la tierra prometida. Qué interesante. La descendencia de Abraham y el mismo Abraham sería enterrado en esa cueva. Y todo esto estaba evidenciando sin lugar a duda la confianza que tenía Abraham en que después de años de peregrinaje Dios le daría ciertamente esa tierra en el tiempo que Dios quisiera, a la manera, en la forma que Dios quisiera. Dios ordenó las circunstancias de manera tal de que a través de la prueba de la muerte de Sara se comenzase a cumplir la promesa hecha por Dios, ya no recuerdo ni cuántos años antes. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti allá una gran nación. Dice, y te entregaré toda aquella tierra que tú ves, como le prometió a partir de la separación con Lot. Hermanos, leo Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, andando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros, al igual que Abraham, tenemos que cifrar nuestros anhelos en la ciudad celestial. Lo que Dios nos quiera dar aquí, bien, no hay problema. En el momento que Él quiera, pero de ninguna manera debemos permitir que nuestros afectos, nuestras prioridades, nuestros esfuerzos, nuestras inversiones sean hechos en algo que es completamente pasajero y temporal. Y murió Sara. Y en breve vamos a ver que también dirá, y murió Abraham y fue sepultado en la cueva de Macpela. Hermanos, yo no sabía qué título ponerle, pero sí sabía, el Señor me fue mostrando cuántas enseñanzas hay en un pasaje que luce tan sencillo. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como Abraham, Padre, el cual, Señor, fue como Cristo, quien dijo, las zorras tienen guarido y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en lo alto y trabajar por la comida que no perece, sino la que a vida eterna permanece. Guarda nuestro testimonio, Señor. Permite que seamos reconocidos los de esta iglesia evangélica bautista cristiana como hombres y mujeres de Dios, como príncipes y princesas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, a superar cada prueba que tú presentes delante de nosotros. Y danos, Señor, el triunfo y las bendiciones que se corresponden con ella. Te pedimos, Padre, que nos despidas en esta mañana con esas bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.